En España han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, año en que comienzan a haber registros, casi 1.100 mujeres. Una cifra que, por desgracia, no deja de crecer con el paso de los días. En este sentido, en los últimos años, los distintos gobiernos han hecho una gran inversión económica para intentar solucionar esta lacra. ¿Ha sido suficiente? Pues para intentar dar respuesta a esta pregunta y otras más, nos acompaña en el programa de hoy Consuelo, miembro de la Asociación de Mujeres Unidas contra el Maltrato, MUM, una entidad sin ánimo de lucro creada en 2010 que atiende a mujeres en todo el territorio español, aunque su sede está en Madrid. Pues hoy tenemos con nosotros a Consuelo de la asociación MUM. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias, buenos días. Los asesinatos de violencia de género se empiezan a contabilizar desde el año 2003. ¿Cómo es eso? Pues bueno, hasta ese momento parece que los asesinatos por violencia de género no se le daba la importancia ni socialmente estaba tan reconocido como a partir de ese momento. Es curioso que hasta ese momento no se empiecen a contabilizar cuando ya 10 años antes había habido el testimonio de esta mujer, de Ana Orantes, que públicamente denunció los malos tratos que estaba sufriendo por parte de su pareja, que le llevó a su asesinato a los pocos días, ¿no? Entonces, efectivamente, se tardó mucho en reconocer este tipo de violencia y, bueno, lo que es tremendo es que desde entonces hasta ahora llevamos casi 1.100 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, que la sociedad parece que de alguna forma ya se ha anestesiado ante estos hechos y siempre se pone una comparativa, y es que durante 50 años de terrorismo de ETA murieron 800 personas. Cada vez que había un asesinato había una movilización social tremenda, como es lógico, y sin embargo por este tipo de asesinatos pues parece que no pasa nada, sino que se va incrementando esta cifra tan dolorosa. Ahora que comentabas el caso Orantes, se televisó, ¿no?, en un programa en directo, de hecho. O sea, como que le llevaron al maltratador, ¿no?, sin saber la historia que había detrás. Sí, esta mujer en principio, no recuerdo exactamente los pormenores de la entrevista, pero sí es cierto que, bueno, que dio su testimonio, llevaba muchos años viviendo esta situación, sus hijos lo sabían, es verdad que no había denunciado, esta fue una denuncia pública que hizo y, bueno, lo que le llevó fue a su asesinato al cabo de una semana. Pero hizo un gran bien para todas las mujeres que han vivido esta situación. Lo hizo entonces y aún hoy su testimonio sigue vivo. Lo visibilizó de una manera u otra explicando lo que le pasaba. Sí. Y en este sentido se está intentando como contabilizar, ¿no?, antes del 2003 algunas de las denuncias que hubieron. ¿Cómo se está haciendo este trabajo? Bueno, se intenta de alguna manera calcular cuántas mujeres han sido asesinadas del 2003 hacia atrás. Esto es muy complicado. En primer lugar, porque los delitos han prescrito. Estamos hablando prácticamente de 20 años. Entonces es muy difícil llegar a calcular esas cifras, pues porque entonces se denunciaba todavía menos que ahora. No se sabía muchas veces, cuando había un crimen de este tipo era un crimen pasional. Entonces tampoco se aquí tenía ya en entran cuenta los medios de comunicación, ¿no? Lo claro, de crimen pasional. Exactamente, ahí ya entraríamos a hablar y enlazar un poco con el tema de los medios de comunicación. Entonces es muy difícil contabilizar eso. Yo creo que es más importante que nos centremos en lo que tenemos ahora, en lo que estamos viviendo ahora, y que, bueno, sobre todo que en la medida de lo posible evitemos que se sigan cometiendo esos crímenes. Y aunque sean casos que ya han prescrito, ¿no?, porque hace ya unos 20 años, antes del 2003,
Es una manera también de hacer justicia, ¿no? Contabilizando todos esos que han habido antes del recuento que se ha hecho desde el Estado. Sí, hombre, yo creo que es un modo de justicia, aunque sea histórica, porque ahora ya ni vamos a poder ayudar a los hijos de esas víctimas, ni va a haber una reparación social porque ya, bueno, prácticamente se ha quedado un poco en el olvido, pero bueno, es un reconocimiento histórico a que antes de esa fecha muchas mujeres han sido asesinadas por la violencia machista. Ahora tenía aquí un dato que desde que empezó el recuento oficial, en 2013, de los niños y niñas que se han quedado huérfanos han sido 303. Y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Estas cifras no son bien reales, ¿no? Porque ha habido como antes de eso que no se han contabilizado bien. ¿Se están teniendo en cuenta los efectos de esta violencia de género, pero en los niños? Evidentemente sí. Nosotras incluso en la asociación, aunque directamente no podemos tratar a los menores, sí que lo hacemos a través de las madres. Les damos pautas de comportamiento y les damos, bueno, herramientas para cómo tienen que ayudar a sus hijos. Los niños que están viviendo la violencia de género en su casa, del padre hacia la madre o de la pareja, a veces no es su propio padre, de la pareja hacia su madre, tienen una vida muy difícil y muy dolorosa. O sea, son situaciones que están viviendo desde muy pequeños y que les marcan psicológicamente, algunos de por vida. Incluso ellos, cuando llegan a una edad en que ya pueden recibir directamente la terapia, tienen que pasar durante mucho tiempo por terapia psicológica porque los daños son tremendos. Y además se pueden dar como dos casuísticas distintas cuando se ha vivido el maltrato en el hogar. Una de dos, o que lo rechaces de plano y bueno, pues es una persona a partir de ese momento súper respetuosa con la mujer, que la tratas en igualdad y demás, o también estamos observando casos que cuando has vivido esa violencia la has normalizado y luego puedes llegar a maltratar a tu pareja. Entonces, el daño es, en cualquier caso, tremendo para estos niños que viven estas situaciones. Es decir, que no siempre los niños siguen los patrones, ¿no? Digamos, del padre que somete a la madre, ¿no? Digamos. Es decir, que no siempre tiene que haber ese vínculo como de copiar, ¿no? Lo que está viendo de ese maltrato. No. Afortunadamente no. Afortunadamente pensamos que la mayoría de los niños y niñas que están viviendo este tipo de situaciones la rechazan de plano. Entonces tenemos la esperanza, además, de que cuando estamos tratando a la madre y hay niños de por medio, pues procuramos, ya te digo, de alguna manera también a través de la madre, comunicándolo en el colegio, comunicándolo en su ambiente para que ese niño, bueno, se refuerce los valores positivos de respeto y de igualdad hacia las niñas y hacia las mujeres, claro, para que no caigan en eso. Es decir, que es importante, ¿no? Avisar digamos, dónde se mueve el niño, en la escuela, en la familia, que lo sepan un poco para reforzar, claro, para ayudar al niño que está sufriendo violencia de género en casa. Sí, efectivamente, tú lo has dicho, para reforzar todos los valores positivos y de respeto, y sobre todo tanto esos niños como el resto que puedan vivir en igualdad, o sea, que sean educados en igualdad y que traten a la mujer como una igual. ¿Deberían recibir todos tratamiento psicológico para afrontar la situación que tienen en casa? Pues hombre, eso yo creo que nuestras psicólogas, que claro, son muy expertas, ya llevan muchos años tratando a este tipo de mujeres y a sus hijos, son las que siempre van dando un poco la pauta. Y son las que determinan si esos niños y niñas son susceptibles y es bueno que reciban ese tipo de terapia. Yo creo que a la mayoría les viene muy bien. Muy bien, sobre todo porque, como te decía antes, se vive con mucho dolor
y a veces va dejando una secuela que poco a poco en el tiempo se va haciendo mayor. Entonces, yo creo que está muy bien que de alguna manera reciban ese refuerzo. Al principio como juegos, luego un poco más con entrevistas, con... Sí. Bueno, yo no soy psicóloga y no sé exactamente cómo lo hacen ellas, pero indudablemente sí que es una gran ayuda que lo reciban desde pequeños. Claro, supongo que debe depender de muchos factores, ¿no? De qué violencia está viendo, la edad, supongo también, si son muy pequeñitos o no, si ya son... Que pueden ver mucho más lo que está pasando en casa. Claro, hay algunos maltratadores que son, bueno, iba a decir listos o son... saben hacer las cosas de forma que no trascienda y a lo mejor procuran tener ese tipo de actitudes con su pareja cuando no están los hijos delante. A otros les da exactamente igual y entonces los niños lo viven más directamente. Hay casos incluso muy duros y muy crudos en que los niños, aparte de sufrir ellos mismos el maltrato físico y psicológico, reciben maltrato sexual, y reciben... hemos tenido algún caso en la asociación de niños violentados por el padre y por la pareja de la madre en algunos momentos. Te puedes imaginar eso, lo que puede marcar a un niño. Claro, muy duro. Asimismo, en España han sido asesinados un total de 37 menores desde el 2013 en casos de violencia de género contra su madre. Sí. ¿Se está protegiendo el menor de parte del Estado, digamos? ¿Se le está ayudando a pasarlo, digamos, bien, ¿no? Durante este proceso? Bueno, ahora últimamente se está hablando mucho, incluso se ha creado un término que es violencia vicaria. Sí. Que la violencia vicaria lo que se hace es utilizar a los niños como venganza para hacer daño a la madre. Entonces, esta venganza puede llegar a una manipulación. Cuando estoy con mi hijo, le hablo mal de la madre, la madre es lo peor, todo lo que le pasa se lo merece, se porta mal contigo, se porta mal conmigo, por su culpa no puedo vivir con ella. Esto sería un nivel muy bajo y esto puede llegar hasta el asesinato. Quiero decir, el mayor daño que se puede hacer a una madre es hacerle daño a sus hijos, evidentemente. Entonces, esta violencia, que es una venganza, pues lo que se hace es asesinar a los hijos y, por desgracia, tenemos casos recientes. Muy recientes, sí, ahora te iba a comentar. Muy recientes. Entonces, ¿se está protegiendo a los hijos? Pues en la misma medida que se puede proteger. Cuando la madre está protegida, es verdad que se protege a los hijos. El problema es que muchas veces la madre no está protegida pues porque no se conoce el maltrato, porque no ha denunciado, porque no tenemos constancia de ello. Y en esos casos ni está protegida la madre ni está protegidos los hijos. Claro, ahora que el caso que se me viene a la cabeza, ¿no? Digamos, de hace un tiempo ya es el de Bretón, ¿no? Digamos que para hacer daño a la mujer, bueno, pues acabó con la vida de sus hijos. Eso sería un caso vicario, ¿no? Sí, es un caso, claro, evidentemente, un caso, como ya no había convivencia, ya no te puedo hacer... estaban separados, ¿no? Ellos estaban separados, no había un contacto directo, con lo cual ya directamente no te puedo hacer daño, no te puedo destrozar la vida. ¿Cómo te la destrozo? Pues destruyendo a tus hijos. Entonces sí, hay incluso más casos de los que dicen las estadísticas, porque bueno, han asesinado a mujeres que estaban embarazadas, casos que todavía están sin resolver, que están a la espera de juicio, que no se ha considerado violencia de género. Entonces hay muchos más asesinatos de los que dicen las estadísticas. Claro, hay casos que se hacen como muy mediáticos y estos sí que los conocemos, los tenemos de referencia, pero otros que pasan al olvido, digamos, en la estadística sí, pero que... Sí, que pasan más desapercibidos. Ahora, por ejemplo, bueno, por los medios de comunicación están poniendo mucho énfasis en el caso que tenemos en Tenerife, la desaparición de este hombre con sus hijas, que esperemos que se quede en una simple desaparición.
Y bueno, pues ahora los medios de comunicación están con ese caso porque son casos muy, muy mediáticos, muy dolorosos, que la audiencia está muy pendiente, pero vamos, hay muchos casos de niños que llegan a los hospitales con palizas de los padres y que no son tan mediáticos y que no trascienden tanto. Igual para proteger más al menor en este caso, cuando es hacia el menor directamente, podría ser que no se digan más en los medios porque al tratarse de un menor sea más susceptible, digamos. Sí, de cara a los medios de comunicación evidentemente hay cosas que es preferible y es positivo que no trasciendan mucho, incluso para la investigación, que no trasciendan detalles y tal. Pero sí que deberíamos tenerlo en cuenta, pues bueno, violencia de género en las direcciones generales de violencia de género, observatorios de violencia y demás, sí que deberían contar como casos también de niños maltratados, aunque luego para la ciudadanía no trasciendan, pero sí deberían contarse y no siempre se cuenta todo. Según un estudio elaborado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el coste del impacto de la violencia de género en España es de 8.540 millones de euros al año. Si bien los costes intangibles, como es el dolor, ¿no?, o el sufrimiento, la pérdida del trabajo también, o la productividad o los cambios de domicilio, que esto también se tiene en cuenta, ¿no?, digamos, podrían sumar otros 14.800 millones de euros. ¿Habría que invertirse más, teniendo en cuenta todos estos elementos? En vista de los resultados, evidentemente, habría que invertir más. Quiero decir, algo está fallando. Si estamos invirtiendo en una serie de medios, estamos invirtiendo mucho dinero y cada año sigue habiendo los mismos casos de asesinadas por violencia de género, algo no estamos haciendo bien, ¿vale? Tenemos que hacer un poco de reflexión. ¿Son medios económicos? Pues evidentemente también, porque falta mucha formación. Falta formación en los cuerpos de seguridad del Estado, en los jueces y juezas, en abogados, en policías, en agentes sociales, en sanitarios. Tiene que haber una formación específica en violencia de género. En todo aquel que vaya a tener algún tipo de contacto con una mujer víctima, tiene que estar formado, porque tiene que saber a lo que se enfrenta. Esos son recursos, eso es dinero, ¿vale? Por otro lado, la legislación, tenemos mucha legislación, es verdad, pero hay mucha legislación que no se pone en práctica porque faltan recursos. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que después hablaremos a lo mejor un poco más detalladamente de él, pero ahora hago un apunte, pues necesita muchos recursos. Es un pacto que tiene 300 artículos. De esos 300 artículos, muchos no se pueden poner en práctica y que serían muy útiles por falta de recursos. Entonces yo creo que sí es necesario el dedicar más recursos para prevención, para educación. La educación no sirve con que una vez durante el curso vayamos las asociaciones a dar una charla a los alumnos. Eso lo estamos haciendo continuamente, pero es un día. Eso debería ser una educación, o sea, una asignatura más. Continua, exactamente. Una asignatura más que estuviera en el currículum de los alumnos desde los 4 años hasta los 18 años, en el cual se hablara de estos temas, se hicieran trabajos, se visibilizara, se hicieran visitas de asociaciones, de personas que han sufrido este tipo de violencia. Entonces, eso sí que sería práctico. El ir un día al año a cada sitio es poco práctico. Hace algo, pero es poco práctico. En el caso de los profesionales, me imagino que sí que hay cursos, ¿no?, que podrían escoger de violencia de género, ¿no?, para intentar entender, ¿no?, si están en contacto con una víctima. Claro, aquí lo dejamos en manos de los profesionales si escogen hacerlo o no, ¿no? Claro, por eso es muy importante esta formación, porque bueno, efectivamente es voluntaria. El que quiere la hace y el que no quiere no la hace. Ahora mismo hay juzgados específicos de violencia de género, pero bueno, los hay en Madrid y los hay en Barcelona y los hay en las grandes capitales, pero por ejemplo en el medio rural
Claro. No existen ni juzgador de violencia ni de lejos, y la formación de las fuerzas de seguridad del Estado que están en el medio rural pues tampoco tienen la formación que deberían, pues porque a lo mejor no tienen acceso a ella o por, no quiero decir por falta de interés, sino porque bueno, a lo mejor tampoco se ve la necesidad ni la utilidad en los sitios pequeños, pero deberían tenerla. Claro, y si no se han encontrado con algún caso, ¿no? Los que empiezan, pues quizás ya no lo ven como algo imprescindible, ¿no? Digamos. Sí, pero fíjate qué curioso que el 70% de las mujeres asesinadas en España vienen de entornos rurales. O sea, fíjate la importancia de la formación en los entornos rurales. Y desde MUM también puede contribuir la gente y hacer como una donación para intentar pues, bueno, hacer cursos. ¿Pueden aportar, digamos, la gente, la sociedad en MUM? Bueno, nosotras somos una asociación sin ánimo de lucro, somos una ONG, estamos declaradas de utilidad pública, lo cual es muy importante porque de alguna manera se reconoce la labor que estamos haciendo. Nosotras carecemos de cualquier tipo de subvención pública. Entonces nos financiamos efectivamente para toda la labor que hacemos pues de las cuotas de socias, que bueno, es muy poquito, se paga 25 euros al año, pero bueno, es una ayuda, de la ayuda de empresas privadas y poco más. Porque, ya te digo, siempre que nos presentamos alguna subvención, pues no hemos tenido la suerte de contar con este tipo de ayudas. Sí que es verdad que a veces personas anónimas se ponen en contacto con nosotras y nos hacen donaciones porque bueno, creen en el proyecto, consideran que estamos haciendo un trabajo importante en la sociedad y nos hacen donaciones. Entonces, así como nos financiamos, y eso nos ayuda mucho, claro, para todos los proyectos que tenemos, para todo el trabajo que hacemos y para bueno, pues toda la ayuda que damos a las mujeres desde que entran en el MUM hasta que se van, que a veces son de 2-3 años. ¿Y cómo os pueden hacer esta donación? ¿Os pueden contactar en una web, en MUM, o redes sociales? ¿Cómo? Sí, tenemos una página web donde, bueno, pues aparte de poder colaborar con nosotras económicamente, lo más importante es que ven el trabajo que hacemos, ven de alguna forma datos de cómo pueden reconocerse si están sufriendo algún tipo de maltrato para contactar con nosotras. Es decir, tienen una información global de MUM, de nuestros recursos y de lo que ofrecemos. Ahí, evidentemente, bueno, pues también viene la forma en que se pueden hacer socias y socios, que también admitimos socios. Sí, que pueden hacer cualquier tipo de donación. Luego, aparte de eso, estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram, donde diariamente también vamos contando las cosas que hacemos. Una cosa importante a propósito de estas donaciones que se nos pueden hacer es que el 70% de la donación lo devuelve Hacienda el año siguiente en el IRPF, porque todas las asociaciones que somos de utilidad pública tenemos ese beneficio fiscal, que las donaciones luego las devuelve Hacienda en un 70% al año siguiente. Pues muchas gracias, Consuelo, por venir hoy en Grupo Esneca Televisión. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias.